Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Gracias por asistir a esta reunión. En este día, Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere ministrar por medio de su Espíritu y no queda más que ponernos en las manos de Él. Bendito sea Dios que nos permite poder estar juntos y reunirnos una vez más. Yo le pediría que pueda apagar su celular, apague su móvil, busquen los menores distractores posibles y que se pueda concentrar en lo que el Espíritu nos quiere ministrar, a la palabra de Dios. Concéntrese, haga un esfuerzo. Si trae sueño, pues no sé, a lo mejor pueda conseguir alguna pastilla, un vasito de agua, y de esta forma usted pueda concentrarse lo mejor posible. Amén. Vamos a dar inicio. Le invito a que hagamos una oración juntos, por favor. Ahí en su lugar, ahí en su silla, cierre sus ojos por un momento, hagamos una oración a Dios. Bendito sea Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias por tu ayuda, gracias por este día, por este bello día. Y queremos poner esta reunión, esta palabra que el día de hoy nos tienes preparada, que sea de bendición, que sea de edificación, que nutra a nuestras almas. Ayúdanos en el nombre glorioso de Jesús, que tu Espíritu tome el control de cada uno de nosotros, nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Amén. Amén. Dios te está llamando. Es el título de nuestra enseñanza, la segunda parte. Dios te está llamando. Es una de las verdades más que Dios quiere el día de hoy mostrarte. Se ha estado ahondando en la enseñanza a través de aprender acerca del Espíritu Santo, su influencia, su forma de actuar del Espíritu Santo. Y debemos de saber y conocer acerca de esta persona. Debemos de entender acerca del Espíritu Santo, de cómo no contristarlo. Debemos saberlo muy bien. Debemos saber qué procederes, qué actuar, qué acciones pueden llegar a contristar el Espíritu de Dios en nuestra vida. Debemos de ser muy cuidadosos. Y por lo tanto es lo que se ha venido aprendiendo a través de las diferentes enseñanzas. Esto debe de ser primordial en nuestra vida. No debemos de ser ligeros en ninguna forma, en ninguna manera en que nosotros actuemos ligeramente ante la presencia del Espíritu Santo. Debemos de ser cuidadosos al respecto. Mas sin embargo, Dios en su misericordia nos ha venido mostrando de que Él nos está llamando. Él a nuestras vidas, viendo nuestra necesidad en su infinita misericordia, hace un llamado a nuestro corazón, a nuestra vida, para que nos volvamos a Él. Para que dejemos una forma de vivir inadecuada, incorrecta, fuera de lo que Dios manda, y quiere que tu vida cambie. Y por eso Dios, insistiendo una vez más, te está llamando a ti. Pero vayamos a un texto, por favor, en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, por favor, capítulo 16, verso 13. Vamos a leerlo juntos. Y dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Es la primera parte que quiero leer del Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13. Es la primera parte. Pero cuando venga el Espíritu de verdad. En esta primera sección, amada persona, amado hermano, quiero que podamos entender juntos otra de la forma en la que el Espíritu actúa, porque es una persona. Es como nosotros, somos personas, seres pensantes, de raciocinio, de conciencia, de libre albedrío, y actuamos en diferentes momentos, en diferentes ocasiones, de diferentes maneras. Tenemos formas de reacción. El Espíritu Santo es una persona, no es una energía
El Espíritu Santo no es una cosa, un objeto. El Espíritu Santo es una persona viva. El Espíritu Santo es una persona poderosa, muy fuerte. Y esa persona del Espíritu Santo puede mostrar la verdad, puede mostrar la gracia. El Espíritu Santo puede mostrar el camino. El Espíritu Santo puede mostrar el cómo llevar la relación con Dios. El Espíritu Santo puede mostrarnos cosas de nuestra vida, de este mundo, lo porvenir, el pasado, recordarnos cosas. El Espíritu es poderoso y por lo tanto debemos de tenerlo muy en cuenta. Y este versículo nos da una de las acciones que hace el Espíritu Santo. Él os guiará a toda verdad. Él te puede guiar por la verdad. Él te puede guiar por el buen camino. Él te puede guiar por sendas oscuras. Él te puede guiar en momentos de prueba. Él te puede guiar en momentos de problemas. Él te puede guiar en momentos en donde las tinieblas abruman a la humanidad. Él te puede ir guiando para que tú no te pierdas del camino. Porque la voluntad del Padre es que ninguno de nosotros perezcamos, que podamos ir al cielo, a la gloria eterna. Pero amado, debemos de hacer caso a la palabra dada. Debemos de hacer caso a sus reprensiones, a sus exhortaciones que como a hijos, si tú estás caminando con Dios, te da. Camines en rectitud, en santidad, por amor a su nombre. De todo corazón, camines para su nombre. Y si no te has arrepentido, amado, amada, que el día de hoy estás aquí, puedas caminar y ser guiado por ese Espíritu. En todas estas enseñanzas que Dios nos ha dado, preciosísimas, el Espíritu Santo te ha venido ministrando y ayudando y guiando, y hasta te ha puesto temor reverente, a lo mejor hasta te ha entristecido, te ha traído una tristeza según Dios. ¡Qué bueno, amado! Es de beneficio esa tristeza. Pero, amado, en esta primera parte debemos saber en dónde estamos parados ante Dios. Él nos guiará a esta verdad. Porque, amado, debes de entender de dónde venimos. Cuando llegamos a Jesús, no llegamos en santidad. Llegamos podridos, llegamos atascados de pecado, llegamos sin Dios, llegamos en tinieblas, llegamos rebeldes. Necesitamos ver dónde estamos parados, de dónde venimos, de dónde vienes tú, en qué panorama te ubica Dios a ti. ¿O tú ya estás consciente que eres un pecador y requieres arrepentimiento? ¿Estás consciente de ello? Amado, debemos de estar conscientes de dónde venimos. A lo mejor vienes de los rituales, vienes de los sacrificios a dioses ajenos. Fuiste a lo mejor enseñado, adoctrinado en los dogmas católicos, o fuiste ahí enseñado en el catecismo, y fuiste enseñado en cuanto a la adoración a los santitos, a ciertas ofrendas, algunas fiestas patronales, la fiesta del pueblo, qué sé yo. A lo mejor de ahí vienes, y ya que viste que ese camino simplemente te estaba llevando a ser peor persona, y hasta estar alejado de Dios, que es la realidad, te das cuenta de que hay un vacío dentro de ti y debes de ubicar en dónde estás parado, y que ya te diste cuenta de que esos moldes lo único que han hecho en ti es darte más muerte. Esos rituales, esas formas dieron un resultado, muerte espiritual. Te das cuenta de que estás muerto espiritualmente. Fue algo pecaminoso, fue algo en la carne. Y que a pesar de que tenías todos esos rituales, tú seguías pecando en delitos y deleites de esta tierra. Te seguías enojando, seguías mintiendo, seguías adulterando, seguías fornicando, seguías viendo cosas inmundas. Siguieron los enojos en el matrimonio, siguieron los adulterios, las codicias con los ojos. ¿Qué sé yo? Pero debes de ubicar dónde estás parado delante de Dios. ¿Cómo estoy delante de Dios?
No, pues ya entendí con todas estas enseñanzas, con las predicaciones que Dios me ha dado, la reprensión del hermano, las reprensiones de Dios, de su Espíritu, a través de la enseñanza, a través del predicador, etcétera. He visto mi condición espiritual. ¿La ubicas? ¿Así vives? ¿Así has vivido? Es tiempo de que voltees al cielo. Es tiempo de que voltees arriba. Es tiempo de que voltees a ver a Dios y por su Espíritu seas alumbrado y guiado a toda verdad. Y la verdad es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el Espíritu nos guía a esa verdad que es Jesús. Pero si bien es cierto, cuando llegamos a Jesús, repito, llegamos mal, no llegamos bien. En el libro de Génesis, por favor, capítulo 6, versículo 3, ¿qué dice la Escritura? Génesis capítulo 6, versículo 3. La primera parte solamente voy a dar lectura. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Amado, ¿qué nos está hablando aquí la Escritura? Que seamos muy serios. Qué bueno que ya cayó temor en algunos de ustedes. Qué bueno que el Espíritu te ha ido confrontando con pecados. No lo deseches. Porque el Espíritu de Dios llega un momento en el que se puede contristar e irse de tu vida. Es lamentable la condición de aquellas personas que cuando lo contristan por sus hechos, el Espíritu se aleja. Los deja dormidos. No los inquieta. No están despiertos. No anhelan la oración, no anhelan interceder, no anhelan leer la Escritura. Al contrario, se les hace apática y aburrida. Tienen por ahí una inquietud porque el Espíritu en su misericordia les inquieta. Mas sin embargo no tienen mayor hambre, porque su Espíritu no va a estar contendiendo con ellos. Qué lamentable es la condición de aquellas personas que incluso se llegan a ir de una congregación para seguir viviendo perdidamente. Qué lamentable. Porque son personas que ya el Espíritu no está obrando en ellas. ¡Qué lamentable! Teme tú que el Espíritu te ha traído para salvación, para arreglar tu vida, para restaurarte. ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es Jesús que por medio de su Espíritu te ha traído recuerdos de la enseñanza! Y a lo mejor estabas en la banqueta, estabas en la calle, en el camión, a lo mejor estabas ahí en la tierra, en el pueblo, en la tiendita, y ahí el Espíritu te recordaba cosas. Y ahí el Espíritu te mostraba verdades. ¡Qué bueno es Dios! Aprovecha esta oportunidad porque el Espíritu no contenderá para siempre. Así que, entonces, si estás mal, sigues sin paz, el corazón no está perdonando, no, sigue ahí esa amargura que necesita ser sanada, sigue ese corazón que necesita ser restaurado. A lo mejor has sido ofendido muchas veces, a lo mejor has sido atropellado en este mundo, has sido atropellado muchas veces te han ofendido, muchas veces te han hecho calumnias, te han traicionado, qué sé yo. Tú necesitas redención, tú necesitas ser sanado. Tú necesitas que el Espíritu Santo, el cielo se abra y se haga un milagro en ti. Porque el Espíritu Santo no va a contender para siempre contigo. Y si el Espíritu en su misericordia se ha dignado a venir a ti y mostrarte esta verdad, te está diciendo, hey, pecador, estás mal, necesitas arrepentimiento. Como estás viviendo no estás bien. Abre tus ojos. Y si el Espíritu viene y te visita y te da esa verdad, amado, aprovéchalo. Si ya te mostró cómo pidieras perdón y te mostró, pídele perdón a Jesús. Es Dios quien quiere salvarte. A lo mejor entre los presentes
buscaste llenar con el mundo tu vacío. Alcohol, marihuana, cigarro, mujeres, lugares de vicios. A lo mejor pensaste llenarlo con estarte peleando allá afuera con grupos de hombres, con pandillas. O pensaste llenar el vacío de tu corazón ahí a lo mejor con estar adulterando o casarte. Estabas joven, estabas vacío y dijiste, bueno, pues creo que a lo mejor el beneficio que me falta es casarme. Y fuiste y te metiste ahí y sí la amabas, sí le querías y pues te casaste y quisiste llenar el vacío de tu corazón. Pasaron los años y te diste cuenta que pues sigue el vacío. Y no te estoy diciendo que debes dejar a tu esposa o a tu esposo actual, no, para nada. Pero ahí está el vacío espiritual. Y llegas a este tiempo y a este momento, el Espíritu está contendiendo contigo para mostrarte que esa necesidad no se llena con un matrimonio, no se llena con una carrera, no se llena con hijos, no se llena, y no que no sean una bendición los hijos, para nada. No estoy diciendo eso, sino me refiero a que lo que hay de necesidad en lo espiritual adentro no se llena con las cosas de esta tierra. Se llena con Dios. Con Dios. Se llena con Dios. Se llena con Jesús. Porque al tú llenar ese vacío interior de la forma correcta, entonces el matrimonio es bendecido. Entonces esa juventud es bendecida por Jesús. Esa vida, ese corazón, esa mujer, ese hombre, cuando se llena de Dios por dentro, su alrededor empieza a alumbrar, su alrededor empieza a florecer, sus cosas son diferentes, empieza a ser bendecido por Dios. Ese matrimonio, en ese lugar, en esa escuela, con esos hijos, ese esposo, esa esposa, ese joven, empieza a ser una bendición. Empieza a ser una bendición. Y si tú ya te arrepentiste, yo no dudo que el Espíritu Santo vaya a seguir haciendo una obra perfecta en ti. Síguele por ahí. Sigue dejando y sé humilde a la voz del Espíritu. Y si no lo has hecho, arrepiéntete, porque por eso el Espíritu está contendiendo contigo para mostrarte ese gran vacío y la forma en que puedes ser llenado. No hay más. No lo contristes aligerándote. No lo contristes autorizándote pecaditos por ahí, pecados y autorizaciones. Bueno, ahí la ligereza. Un pecado por aquí, un pecado por allá. Y el Espíritu ahí, obrando en ti, hablándote. No, cuídalo. Cuida bien lo que el Espíritu está haciendo en ti. No va a contender para siempre. Por eso el Espíritu precioso está mostrándote. No contenderá para siempre mi Espíritu. Te está dando un tiempo para que te arrepientas. Dicho de otro modo. Mostrarte la perdición, mostrarte ese vacío y tú puedas ser salvo por medio de Jesús. Entonces el Espíritu, podemos cerrar esta primera parte, el Espíritu en su misericordia nos atrae a Él por medio de Jesús. Nadie viene al Padre, dijo Jesús, si no es por mí, dijo Cristo. Él nos mueve con su Espíritu, con su ayuda, con su gracia. Nos va atrayendo a Jesús, nos va trayendo a una reunión, nos va trayendo el interés a una enseñanza, a una predicación. Y el Espíritu te trae a esa verdad, y te trae la verdad del pecado. Y te dice y te hace entender la condición del hombre, que es de lo que estamos hablando. Y te hace entender que necesitas arrepentirte de cada uno de tus pecados, porque tú los cometiste. No fue tu hijo, no fue tu esposa, no fue tu cuñado, no fue tu abuela. Fuiste tú, hombre o mujer pecador, que pisoteaste el mandamiento, transgrediste tu conciencia, violaste tu corazón y lo atormentaste. Y empezaste a violar la conciencia que te acusaba que de aquello no debías hacer.
violaste el mandamiento como Adán y Eva cuando se les dijo no debes de comer de aquí, no debes de comer de este árbol, y lo transgredieron, hicieron lo incorrecto. Entonces el Espíritu trae esa verdad y nos va confrontando y nos va a traer tristeza, y es normal. No es mala la tristeza según Dios, es correcta esa tristeza. Pero es la verdad que el Espíritu necesita ponernos delante. Otra de la verdad que nos muestra el Espíritu a través de toda esta enseñanza es que el hombre necesita una relación con Dios. Fuimos hechos con una necesidad de dependencia divina. Por eso yo no dudaría que entre los presentes intentaste llenar ese lugar poniendo a un Dios ajeno. Yo no dudaría que en lugar de Dios pusiste un santito. Pusiste al mono, pusiste a la madera, pusiste al palo. Y llenaste un lugar equivocadamente. Ese lugar es de Dios. Y tú debes de echar todos esos dioses ajenos de delante de Dios. Y darle el único lugar a Dios en tu vida, en tu corazón y en tus decisiones y en tu vida. Pusiste a un Dios equivocado en tu corazón y eso necesita ser cambiado. A lo mejor tus padres te lo enseñaron y a lo mejor ellos mismos están cegados o lo estaban, no lo sé. Pero eso debe cambiar en tu vida. Veamos un ejemplo en la Escritura juntos. En el Evangelio de Juan, por favor. Hay un ejemplo muy bonito en la Escritura que nos habla acerca de lo que estamos hablando el día de hoy. De cómo Dios llama a una persona. De cómo Dios transforma a una persona. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 3. Vamos a leer en adelante. Son varios textos. E incluso yo te diría, a lo mejor los puedas estudiar en casa. Ahorita les vamos a dar una lectura, pero a lo mejor con detenimiento puedas ir darle tú un seguimiento, ahondar, profundizar, compararlo contigo, platicarlo con alguien más, o hasta en familia, o con tu esposo, o con tus hijos, hacer algún comentario. Vamos a leerlo juntos. Verso 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Fíjate bien lo que está preguntando Nicodemo. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ojo. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y verso 14 y último. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, verso 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Qué vemos aquí? Una de las principales razones por las que las personas no se acercan a Jesús, a Dios y a su precioso evangelio de salvación es porque no quieren arrepentirse. O pueden estar escuchando una enseñanza y resisten a la verdad del Espíritu, como vemos en el caso de Nicodemo. Al estar hablando con el Señor Jesucristo, Nicodemo tuvo una cierta resistencia por ser un maestro de Israel. Imagínate tú, una eminencia, un principal, que ahorita hablaremos un poquito de su trasfondo de Nicodemo, mas vemos en él que había una resistencia y una falta de entendimiento. Mas vemos la gran misericordia del Espíritu y de Jesús trayéndole entendimiento para salvación. Mas las personas, cuando no se quieren arrepentir, no vienen a Jesús para que sus pecados sean perdonados y sean alumbrados por el Espíritu y venga una regeneración, una salvación del alma para Dios. A diferencia de aquellos que son atraídos, pueden alcanzar la misericordia, que es el caso de los presentes. Dios te ha traído en su misericordia. Y vemos a Nicodemo de alguna forma inquieto, como también igual algunos de los presentes. Él estaba inquieto. Jesús, sabemos que has venido de Dios, que has venido como maestro, porque nadie puede hacer lo que tú estás haciendo entre nosotros. Vemos a un Nicodemo inquieto, siendo principal, se humilla ante Jesús. El solo preguntar, siendo un maestro de Israel, veamos su contexto de Nicodemo. Siendo un maestro de Israel, una de las características de los fariseos de aquel momento era la soberbia, era el orgullo. Ellos eran israelitas. ¿Usted qué me va a venir a enseñar a mí? Era la soberbia de Nicodemo, de todos aquellos, del Sanedrín, era de los principales. Nicodemo era un principal fariseo. Era alguien reconocido entre el pueblo. Y el solo hecho de que por su posición jerárquica o de posición de jefe entre los judíos, fuera Jesús a preguntarle: Señor, ¿qué hacemos? Sabemos que has venido de Dios. Vemos aquí en Nicodemo, de una forma implícita, o el tú trasladarte a ese escenario, a ese momento en el que estaba Nicodemo. Nicodemo estaba inquieto ya por el Espíritu de saber acerca del reino de Dios. Siendo él un principal, él no tenía vida. Él, siendo un principal de los fariseos, un religioso, tenía dogmas, tenía formas, tenía ritos, tenía todo Nicodemo, conforme a la ley, pero no tenía vida en sí mismo. ¿Qué es lo que estamos viendo y hablando? Necesitamos a Jesús para venir a la vida que es Jesús. Entonces Nicodemo no la tenía. El simple hecho de que él consultara, y de noche, y Jesús, sabemos que has venido de Dios. Y vemos a un Nicodemo que en ese momento podemos ver en él que fue salvo por Jesús. Hubo una conversión en Nicodemo. Vemos en Nicodemo una conversión, una forma sencilla en cómo viene el pecador a Cristo y entra en una relación, entra en un encuentro con Jesús. Y ahí estaba Cristo hablando con Nicodemo, y es de la misma forma que podemos tomar ejemplo para que cada uno de nosotros nos acerquemos a Jesús y podamos venir a Él y tomar cuentas de nuestra vida. Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres de mí? Las cosas como he llevado mi vida, no lo he hecho bien. Vemos en Nicodemo una representación, una ilustración
de alguien que vivía en la oscuridad a pesar de tener religión. A lo mejor así estábamos nosotros, con religión. Vivía en una oscuridad y sin luz y en el mundo, sin Dios, religioso, dogmas, y lo veíamos en él, lo vemos en él. Es una representación clara del pecador. En un momento en donde él ya estaba muerto. ¿Qué característica tenían los judíos? Ser avaros, ser ladrones, ser hipócritas. Amaban las primeras filas, les gustaba hacer largas oraciones para ser vistos, eran fariseos que les gustaba ser vistos, les gustaba ser reconocidos, les gustaba que la gente los admirase, les dieran reconocimiento. Se amaban a sí mismos. Vemos una representación en Nicodemo de alguien que estaba perdido, a pesar de estar dentro de las filas de la religión. Y vino a Cristo y le dijo: Señor, sabemos que has venido de Dios. Dame algo, ¿me explico? Él se acercó con una necesidad. Y Cristo, que conoce a todos los hombres, no necesita a Jesús que le den testimonio de nadie. Él sabía que traía Nicodemo, una necesidad de nacer de nuevo. Por eso Jesús se fue al grano. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y vemos que Nicodemo, en esta representación, en esta ilustración que vemos en él, encuentra la luz. Vemos a alguien que se acercó con una necesidad de salvación y encontró una solución, una respuesta. Es como a lo mejor tú ya hiciste esa acción de arrepentirte, de pedirle perdón a Dios. Qué bueno que lo hayas hecho. A lo mejor tú ya fuiste a Jesús y le expusiste tus pecados y le dijiste: Señor, si soy la peor basura, y si no lo has hecho, hazlo. Aparte un tiempo en casa o aquí, quédate al final y a lo mejor puedas meditar un tiempo, un rato y a solas con Dios te concentres y a lo mejor hasta una listita por ahí. Pues sí, yo me acuerdo de esto y se los confieses a Dios. Hazlo por bien de tu alma. Y vemos en esta breve conversación entre Nicodemo y Jesús cómo le habla de la regeneración, del nuevo nacimiento. Vemos cómo le reveló el amor infinito de Dios al realizar este extraordinario plan de redención. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, siendo un maestro, no lo estaba entendiendo. Nicodemo dijo: pero Señor, ¿cómo puedes entrar una otra vez al vientre? Nacer de nuevo en el corazón. Le estaba diciendo: tú estás muerto. Nicodemo, tú estás muerto con tu irreligión. No te sirvió de nada el rito, el procedimiento, el dogma de fe, el ritual, la fiesta patronal, por así decirlo. El ir a ofrecer el sacrificio al ídolo. Nicodemo, no te sirvió de nada. Necesitas nacer de nuevo. Cuando el pecador se arrepiente, esta obra solo nace del cielo. Cuando el pecador ya confesó sus pecados a Jesús, a Dios, este nuevo nacer que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo, esto viene del cielo. Pero ojo, ¿lo puedo pedir? Pregunta. ¿Puedo pedir que me dé un corazón nuevo? Señor, ayúdame a nacer de nuevo. ¿Lo puedo pedir? Sí. Claro que se puede pedir un nuevo corazón, un nuevo espíritu, un nuevo hombre nazca de dentro. Sí, claro, Nicodemo se erró. Por eso Jesús lo exhortó, le dijo: eres maestro y no lo sabes. O sea, lo estaba reprendiendo y ubicando a la vez. Eres maestro, enseñas a Israel y no sabes, Nicodemo. ¿Cómo voy a entrar al vientre? Le estaba diciendo: no, te estoy hablando del corazón, nacer de nuevo. Un cambio de corazón. Y el arrepentimiento encamina ahí a ese nuevo nacimiento. El arrepentimiento es el caminito. El nacimiento del que le estaba hablando Jesús a Nicodemo lo da el Espíritu Santo.
Es ese nuevo nacimiento del que el Espíritu Santo te quiere estar enseñando y mostrando en tu vida, y te quiere mostrar a través de cómo se paga esa deuda, y te quiere mostrar a través de quién y por medio de quién viene ese nuevo nacimiento y ese nuevo corazón. Claro, el pecador necesita saber quién es el Cristo, quién es el Cordero. Por eso Jesús le habló para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Arrepentíos y creed en el Evangelio, dos cosas elementales que estaba pidiendo Jesús. Arrepentimiento de los pecados y creer en el Evangelio. ¿Y quién nos guía a través de ese caminito? El Espíritu de verdad. Era por donde Jesús estaba guiando a Nicodemo. Nada más que a pesar de ser un maestro, no necesitaba ubicar a Nicodemo. Estaba desubicado. Y le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Jesús ya sabía qué requería Nicodemo. Y así lo sabe de ti. Necesitas nacer de nuevo. Pero esa obra la hace el Espíritu Santo. Él pone el querer como el hacer. Por eso estás inquieto, por eso estás despierto, por eso te has acercado a consejería, por eso te has acercado a consultar, por eso dices, ¿y qué va a haber más el próximo domingo? ¿Y qué más sigue? ¿Y en qué más tengo que corregir en mi vida? Ay Dios, pues sígueme mostrando. He sentido una revelación del Espíritu. Es Dios, a través de su gloria y de su Espíritu, mostrando y revelando su verdad para que tú puedas ser salvo mediante Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Pero es el Espíritu el que nos va llevando de la manita al Cristo, al Mesías, al Cordero, al Salvador. Nicodemo ya tenía a Jesús ahí enfrente. Tú necesitas ver exactamente lo mismo, igual que Nicodemo. Necesitas ver al Cristo, al Cordero de Dios, a Jesús. Nicodemo lo tenía de frente. Pero Señor, sabemos que has venido de Dios. Pues sí, estás hablando con Él. Ahí estaba Nicodemo, en un diálogo con Cristo. Es exactamente lo mismo y de una forma tan sencilla como tú lo debes de hacer. Habla con Cristo. No te compliques la existencia. No necesita bajar un ángel y aquí y abrirse el techo y entonces vengan y te den todo un libro de rudimentos. Es hablar con Cristo. Nada más. ¿Qué le estaba mostrando Jesús a Nicodemo? Veámoslo. Juan capítulo 3, verso 13. Verso 14 y verso 15. Es la misma porción que estamos leyendo. Evangelio de Juan capítulo 3. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Se lo está hablando Jesús con Nicodemo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Nicodemo? Yo soy la vida. Nicodemo, yo soy la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo en estas palabras. El Espíritu es quien revela a Cristo, al Mesías. El significado que Nicodemo necesitó entender es este. El Cristo. Así el Hijo de Dios fue puesto para salvación, para que en él, el que cree en Él, se ha quitado el pecado de en medio. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue puesto para propiciación del pecado. Fue puesto el Mesías como redención, como pago, como propiciación, como pago de la deuda por el pecador arrepentido. Para eso fue puesto Cristo. Y el Espíritu nos lleva a través de esa verdad que es el Mesías, que es Jesús, para que podamos ser salvos por Él. Ahora bien, entendamos un poquito
que es a lo que da referencia aquí en el verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ok, nos da referencia a la historia de cuando aquella ocasión Moisés y la serpiente de bronce, cuenta cómo el pueblo de Israel hablaron, murmuraron contra Dios y su profeta, que era Moisés. Hablaron, murmuraron, hicieron toda una rebelión, se levantaron, se estaban ahí contradiciendo, una serie de desacuerdos. Ya había un orgullo en ese pueblo, cuando iban camino a la tierra prometida, y se desanimaron por el cansancio y la falta de comida. Esa es la referencia que nos daba aquí el Señor Jesucristo. Entonces Dios, el Señor, envió serpientes que les quitaban la vida al pueblo en juicio y en castigo por el pecado que estaban cometiendo en ese momento. Los mordían y empezaban a morir. Mordían las serpientes y empezaba a morir el pueblo. Entonces empezaron a alarmar y dijeron, ¿qué está ocurriendo? Muchos hebreos estaban ahí muriendo. Arrepentidos pidieron perdón a Moisés y a Dios. Estaban ahí ya contristados, estaban atravesados y dijeron, ¿qué hemos hecho? Locamente hemos hecho en esta ocasión. Entonces Dios, el medio de gracia que Dios dio en ese momento, que era señal para el futuro, pone en la vara a una serpiente y levántala. Y cualquiera que mire a ella será sanado de la mordedura de la serpiente. Será rescatado, será sanado. Será libre de ese castigo y del juicio que estaba ya en ese momento. Ordenó que colocase esa serpiente en el asta para que cada vez que alguien fuese mordido, entonces volteaban a ver a esa víbora, a esa serpiente envuelta en el asta, y consiguiera la redención, la salvación, simplemente por mirar el animal de bronce que Moisés había hecho en ese momento. Pónale el asta, y entonces empezaban las mordeduras, lo volteaban a ver, levantaban el asta, y volteaban y miraban a aquella serpiente envuelta en el asta. Y de esa forma venía la salvación. Figura y tipo se alzó y es señal de cómo vendría a ser en el tiempo presente, en el futuro para nosotros. Así que si alguno era mordido, imagínate tú la escena. Entonces en aquel momento se estaban ahí, un juicio eminente por el pecado cometido. Mordían y ahí estaba el pecador, el hebreo, retorciéndose en el suelo, buscaba el poder mirar a la serpiente entre el dolor, el ardor, la molestia, figura y tipo. Y aquí podemos ver una ilustración idéntica al pecador actual. Ojo, así se retuerce el pecador por la muerte que causa la práctica del pecado. El pecado que lo mató, el pecado que te quita la vida, el pecado que te estorba y te separa de Dios, es como la mordedura de serpiente. Cuando el jovencito, el adolescente, o cuando tú empezaste en la caminata de pecado, fueron esas serpientes que empezaron a morder en tu vida, y una tras otra, una tras otra, una tras otra. Fornicación, adulterio, vanidad, mentira, enojo, lascivia, codicias, enojos, iras, contiendas, robos. Y ahí empezaron las mordeduras y hasta que acabaste muerto por el pecado. Y te empezaste a retorcer y a retorcer en tu cama y a buscar ayuda y a buscar psicólogo y a buscar ayuda ahí entre los curanderos y a buscar entre las limpias y a buscar entre las hechiceras y a buscar entre... En fin, buscaste una salida, una solución a esa mordedura. Así se estaban retorciendo los hebreos por aquella mordedura de serpiente, aquel pecador que empezó a murmurar. Así se estaban retorciendo. Entonces, fue el medio de gracia que Dios dio el que fuera levantado esa serpiente. Así es figura y tipo Cristo delante de tus ojos por el Espíritu.
como el Cristo que puede darte salvación para que puedas creer y no te pierdas y seas salvo por su nombre, es donde está la salvación, en Jesús. Es esa serpiente a la que Cristo hizo referencia. Así como esa serpiente, el Cristo puede ser levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es para el que está arrepentido. Es para el que está acongojado y traspasado porque pecó contra Dios, necesita creer en el Cristo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este incidente pinta exactamente un cuadro vivo de cómo la salvación sería traída a la humanidad a través del Cristo. Y Jesús se lo estaba diciendo a Nicodemo: mira, este es el camino de redención. Yo soy el Cristo, que pago por los pecadores. Para aquel momento entonces el pueblo reconoció su pecado y le pidió perdón a Dios y a Moisés, y que oraran por ellos, que quitara esas serpientes ardientes. Y fue el medio de gracia que Dios dio para que fueran redimidos. Y así hoy es levantado Cristo como esa serpiente en esa asta, pero Cristo es levantado en ese madero para que mires en medio de tu arrepentimiento y puedas alcanzar la redención de tus pecados. Así es la misma figura a la que se refería Jesús. Así Moisés levantó una serpiente en el desierto, así también Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, fue levantado cuando fue crucificado y condenado en la cruz por los pecados de todo el mundo y por los tuyos también. Y esta es la verdad que el Espíritu Santo quiere estarte mostrando a través de su Espíritu de verdad, mostrarte quién es el Cristo, quién fue el Cordero, quién fue el Mesías. Y esta es la verdad que tú debes entender, que el Cristo pagó por esos pecados, que ahí fue la furia de Dios sobre el Cristo, para que todo aquel que pone su mirada en Cristo también pueda vivir eternamente y ser salvo por Él. Así fue levantada esa asta con una serpiente. Así Jesús fue levantado en una cruz. Fue puesto como el Cristo. Fue puesto por propiciación y en pago de un pecador necesitado de perdón. ¿Dónde encontrará el perdón? En ese sacrificio, en la cruz del Calvario, en el Cristo que paga por el pecado del mundo. El Mesías, el Salvador del mundo, que se dio a sí mismo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amado, ¿qué te impide que pidas un nuevo corazón a Dios? ¿Qué te lo impide? Joven, mujer, hombre que estás aquí, ¿qué te impide que le pidas a Dios un nuevo corazón? Señor, haz un nuevo hombre, haz una nueva joven, haz un nuevo, que haya otra cosa aquí. Mira, lo que hay aquí es un pecador. ¿Qué te lo impide? ¿Qué te impide que le pidas a Dios un nuevo corazón? Para que tengas vida en su nombre. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Hoy lo mismo Dios a través de su Espíritu te dice lo mismo. Amado, amada, te es necesario nacer de nuevo. Nacer del agua y del Espíritu. La idea que podemos interpretar y que algunos le han dado a esta interpretación es que seas lavado con su agua. Que seas lavado de tu corazón. Lavaos y limpiaos. Quita de medio de mí, de mis ojos, delante de su presencia el pecado. Te es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. O sea, que te limpies de toda maldad, que limpies, que quites, que barras, quites todo el pecado que has estado practicando. Quites los robos, quites esa mentira, quites ese enojo que ahí está siempre. Que quites esa codicia, que
que quites esos malos pensamientos, quítalos, échalos a la basura, lucha contra ello. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Amado, amada, te es necesario nacer de nuevo. ¿Ya te arrepentiste de los pecados que has cometido? Bien has hecho. ¿No lo has hecho? No para siempre va a contender el Espíritu contigo. Teme pues ahora en este día y hazlo. ¿Qué te impide que le pidas a Dios, Señor, dame un corazón nuevo, un espíritu nuevo? Quiero ser otro hombre, otra mujer. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en Nicodemo? Puso a otro varón. Vemos a un Nicodemo después que en el Sanedrín, ahí entre el complot que traían para matar a Jesús, defendió a Jesús. Vemos a un Nicodemo en el sepelio de Jesús, que también anduvo ahí, en el sepelio, en el funeral de Jesús. Vemos a un Nicodemo convertido a Cristo, amando a su Señor, entregándose por Él. Ya no le importó el qué dirán de los principales, ya no le importó el ser fariseo de fariseos. Ya andaba detrás de los pies de Jesús, en las pisadas del Maestro. Ahí vemos a un Nicodemo que le rindió su vida a Jesús. Él vio ese Cristo ahí clavado. Estuvo ahí en ese momento de la muerte de Jesús. Él vio la propiciación por sus pecados, que fue el Cristo, el Mesías, el Cordero de Dios, que fue puesto en esa cruz. Él cooperó para poderlo envolver, especias aromáticas, meterlo, guardarlo, rendirle el homenaje por su muerto, por aquel que había muerto, que había hablado con él y le había enseñado el camino de la eternidad. A lo mejor Nicodemo lo estaba llorando. Y yo que hablé con él, tuve oportunidad. Y ahí estaba a lo mejor recordando las sabias palabras del Maestro. Y pidámosle a Dios que el Espíritu Santo te haga recordar todas estas palabras, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y se cumplió. Así como fue levantada esa serpiente, fue levantado el Cristo. En Ezequiel, capítulo 36, verso 25 al verso 27 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Fíjate bien lo que dice la Escritura. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Verso 26. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros, ¿a quién? Mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Qué hermoso texto. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Qué precioso. Y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esta es la obra que el Espíritu hace. Limpiarte, lavarte, regenerarte, salvarte, redimirte. Cambiar del pecador arrepentido el corazón. Hacer un corazón nuevo, una mente nueva, una percepción, una óptica, un panorama diferente. Porque cuando el corazón se convierte, las cosas cambian.
He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Nueva criatura puede ser en Cristo Jesús. Por eso es necesario que a través del Espíritu, con la ayuda de Dios, tú sigas entendiendo quién es el Cristo. ¿Para qué vino el Cristo? ¿Qué hizo el Cristo? Ya hoy entendimos una parte, una noción de lo que el Cristo hizo, pagar por los pecados. Pero ¿cómo me debo acercar a Él? Arrepentido. Doblar la rodilla para que esparza sobre vosotros agua limpia y te limpie, te lave. Te sacudas toda la inmundicia, todo el pecado, todos los ídolos, los quites. Y entonces el Espíritu Santo te dé un corazón nuevo. ¿Quién hace este milagro? Dios. Dios. No hay más. Que seas nacido del Espíritu y no de la religión, no del dogma, no de la letra. La letra mata, el Espíritu vivifica. Que el Espíritu Santo te siga revelando que así como fue levantada esa serpiente, así fue levantado el Cristo. En propiciación por tus pecados. Que mientras tú que te revolcabas en la maldad, en la inmundicia de esta tierra, Cristo fue muerto. Que mientras los pecadores le decían, crucifícale, 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 Cristo estaba siendo dañado, lacerado, ensangrentado, humillado, ofendido. Lo menospreciaban, lo humillaban, destrozaron su rostro. Su sangre corría por su cuerpo. Y no tuvieron suficiente con eso, sino que aún lo enclavaron en la cruz. Por una causa y una razón. Por ti. Por ti. Para poderte dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Que sea la gracia de Dios que nos siga mostrando más acerca de esta verdad. Que así como Jesús se mostró a Nicodemo, a ti te siga mostrando más esta verdad increíble, sobrenatural. Dios mismo te la siga mostrando por medio de su Espíritu. Vamos a cerrar nuestros ojos. Meditemos por un momento. Y Él te dará un corazón nuevo y pondrá un espíritu nuevo. ¿Puedes pedirlo? Sí, pídelo. Dile, Señor, muéstrame más y más. Si te estás arrepintiendo, dile, muéstrame más y más mi maldad. Límpiame de mi maldad. Límpiame de la inmundicia de mi maldad. Si ya lo hiciste, pídele a Dios que te dé un corazón nuevo. Y cree en Él, cree en el Mesías, cree en el Cordero, acércate con fe, acércate para creer, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, dice la Escritura. Para que no te pierdas, que puedas nacer de nuevo como Nicodemo. Así que, amado, pidámosle a Dios un corazón nuevo. Así como Moisés levantó a la serpiente para que todo aquel que viera aquella serpiente podía ser sanado de la mordedura de serpiente.
Así hoy Jesús es levantado delante de tus ojos. Míralo bien, es levantado en esa cruz. Tú necesitas ver al Cristo. Tú necesitas ver al Mesías. Es el Espíritu de gracia, el Espíritu de amor, el que nos revela esa gracia, esa verdad. Así como aquellos estaban necesitados de una redención, de una salvación, de una ayuda, de un socorro, y fue levantada aquel medio de gracia que Dios dio a Moisés. Levanta la serpiente para que cualquiera que vea pueda ser sanado. Así Jesús fue levantado en un asta, en un madero, en la cruz, para que tú pudieras recibir agua limpia, para darte un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Y es el mismo espíritu el que nos va revelando esas verdades. Porque Dios te está llamando. Ya no quiere que sigas esa carrera loca que empezaste en el pecado y que hoy te atormenta. Que hoy te llena de angustia, de temores, de sinsabores. Jesús no quiere que te pierdas. Por eso hoy quiere ayudarte. Quiere quitar ese corazón duro de piedra. Quiere darte un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Cambia mi corazón. Hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón. Quiero estar en ti. Cambia mi corazón. Hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón. Quiero estar en ti. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido hoy. Tengo sed de ti, dame de tu amor. Cambia mi corazón, lléname de ti. Ya no
no resistas más al bendito Espíritu de Dios. Ya no resistas más al bendito Espíritu de Dios que te está llamando y buscando a ti, que estás perdido y perdida. Él quiere revelarte a Cristo, quiere revelarte a Jesús, al Cordero de Dios. Por eso te trajo. Quiere revelarte esa verdad para que tu corazón sea nuevo como Nicodemo. O sea, es necesario nacer de nuevo. Que nazcas del Espíritu, no de la religión, no del dogma, no de la forma, no del molde, no de los ritos muertos, sino que nazcas del verdadero Espíritu. Por eso te ha traído, para cambiar tu corazón, para quitar las tinieblas y darte luz. Para eso Jesús te ha traído a esta reunión. Ya no le resistas más en tu corazón, entrégate, humíllate. Cambia mi corazón, necesito de ti. Cambia mi corazón, necesito de ti. Acércate hoy a mí, tócame, Señor. Cambia mi corazón, necesito de ti. Acércate hoy a mí. Aquí está Jesús. Tócame, Señor. Aquí está Jesús. El alfarero, no el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Es Jesús. Te destruye y te vuelva a ser. Dile que te vuelva a ser una nueva criatura. Tú el alfarero, yo el barro, yo el barro soy. Pídele a Jesús que te haga una criatura nueva en Él. Pídele a Jesús un corazón nuevo. Aquí está Jesús. Pídele a Jesús que te haga nacer de nuevo. Tú el alfarero, yo el barro soy. Que destruya el viejo hombre y haga uno nuevo. Que destruya a aquel pecador, que haga uno nuevo, una persona nueva, una nueva criatura nacida de Dios, nacida del Espíritu. En su nombre, en Jesús hay vida eterna. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo
Cristo, habla con Dios acerca de tu condición. Exponle tu causa a Jesús. Sé humilde, créele, acércate en certidumbre de fe. No seas incrédulo, sino creyente. Ruégale a Dios para que te redima, para que te salve, para que te saque del hoyo en el que estás. Pídele a Jesús su gracia, su favor, que dé de su espíritu para tu necesidad. Tengo sed de ti. Dame de tu amor. Cambia mi corazón. Lléname de ti. Necesitamos de su gracia y de su ayuda, de su unción, de su favor, de su misericordia. Tú necesitas de Él. Es mejor humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Es mejor dejarse guiar por el bendito Espíritu a toda verdad. Y esa verdad es Cristo en la cruz. Tengo sed de ti. Dame de tu amor. Cambia mi Padre del cielo, que esta verdad quede incrustada en nuestro corazón. Sé tú revelándonos más y más al Cordero de Dios, al Cristo, conforme a lo que nos has venido mostrando en cada reunión, Señor. Nuestra muy grande necesidad de nuestra vida, Señor. Síguenos revelando al Cristo. Hallemos en ti, Señor, la vida eterna, Jesús, como tú lo prometiste. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.
tu palabra, Señor, siga afectando los corazones de los oyentes, Señor. Amén, amén. Gracias, Jesús. La reunión está terminada. Dios le bendiga. Siga meditando, profundice en lo que Dios le ha hablado hoy en su vida. Hasta pronto.